Jeremías capítulo 9, por favor. Oración en las mañanas también. Platique con Dios todos los días. Aleluya. El ser humano se pasa toda una vida tratando de hallar felicidad, tratando, ¿verdad?, de hallar aceptación, tratando de encajar, tratando de encontrar paz, muchas veces preparándose intelectualmente, lo cual pues no es malo, está bien, profesionalmente, pero al final de sus días se da cuenta que nada de lo que obtuvo durante su vida, ¿verdad?, le puede llenar el corazón, le puede guiar a Dios precisamente, nada de estas cosas. Y con ese mensaje, hermanos, yo quiero, ¿verdad?, hablar acerca de entender y conocer a Dios esta noche. Eso es lo más importante. Lo más importante, ¿verdad?, es entender y conocer a Dios. Por eso vamos a leer el texto, Jeremías 9, versículos 23 y 24. ¿Cuánto lo tienen en esta tarde? Dice así, de esta manera, la palabra de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar en esta tarde. Padre celestial, Señor, yo oro a ti, Dios, en esta noche, que tú unjas tu palabra, que tú unjas, Dios, este servicio, mis labios, mi corazón, que sea tu Espíritu Santo trayendo una administración a tu pueblo, que el oído de tu pueblo esté atento, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, y gracias, Padre, por lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús, amén. Entender y conocer a Dios es el título de este sermón en esta noche. Quiero hablar en primer lugar caminos equivocados que no conducen a Dios. Porque hay muchos caminos, ¿verdad?, que la gente sigue, que el ser humano se traza, tratando siempre de encontrar a Dios, tratando siempre de llegar a Dios. Había una canción, ¿verdad?, muy clásica, antigua, que decía que para llegar al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Y la realidad, hermanos, es que los seres humanos buscan caminos equivocados. Hay en las escrituras, Proverbios capítulo 14, versículo 12, vea conmigo, Proverbios 14, 12, dice de esta manera: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. También Proverbios 16, 25 dice estas palabras, algo semejante: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Lo mismo. Pero en Mateo capítulo 7, versículo 13, Jesús dijo estas palabras. Mateo 7, versículo 13, por favor, dice así. Dice Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Aquí está hablando Cristo de un camino ancho, de una puerta espaciosa, ¿verdad? Está hablando del camino que no lleva a Dios. Es el camino que no lleva a la vida, sino que lleva a la muerte, lleva a la perdición. Y todos los caminos que no conducen a Dios están dentro de este camino ancho y espacioso. ¿Cuántos dicen amén? Hay infinidad de caminos, hermanos, que el ser humano, ha pensado que son caminos que llevan a Dios. Pero en poco tiempo se dan cuenta que no es así. Son caminos fáciles, son caminos amplios, fáciles de transitar. Pero estos caminos muchas veces están disfrazados de buenas obras, están disfrazados de religión, de altruismo, de ser una buena persona. Otras veces estos caminos son escandalosos porque son caminos de perdición, de muerte, caminos de vicio, de drogadicción, prostitución, brujería, ocultismo, satanismo, rebelión, narcotráfico, etc. Son caminos escandalosos que sería una locura pensar que esos caminos, en verdad, son caminos de vida, son caminos de bendición o caminos que nos van a llevar a Dios. Sería una locura pensar eso, ¿verdad? Pero la realidad
que estos caminos son los caminos, ¿verdad? Muchos que muchas veces la gente piensa que son caminos correctos. Jesús dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la muerte. Y millones de personas van por ese camino todos los días. Así como también hay millones de personas que se están esforzando por ir por el camino angosto que lleva a la vida eterna. También hay millones que van por el camino ancho, ¿verdad? Y la puerta espaciosa que lleva a la perdición. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aleluya. Porque escúchenme bien, es más fácil ser religiosos y seguir en el pecado. Es más fácil seguir, ¿verdad?, adulterando en pecados de fornicación. Es más fácil seguir tomando, fumando. Es más fácil seguir blasfemando, diciendo malas palabras, viviendo una vida desordenada, una vida, ¿verdad?, de pecado y de maldad, que seguir el camino, ¿verdad?, que lleva a Dios, que nos conduce a la vida eterna, que nos conduce a la bendición, que nos conduce, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Estos caminos de muerte y de perdición, millones de personas están viviendo en ese camino. Tenemos una historia que nos muestra esta gran realidad, la historia del rico y Lázaro, que Jesús habló en San Lucas 16. Vamos a leer San Lucas 16, versículos 19 al 25. Dice de esta manera, ¿cuánto lo tienen en esta noche? San Lucas 16, versículos 19 al 25. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Escúchame bien, aquí están, aleluya, dos personajes que representan a los que van por el camino de perdición, a la muerte, y a los que van por el camino angosto a la vida eterna. El rico representa el camino de muerte. Dice que había un hombre rico que se vestía de lino y de púrpura, dice, y hacía cada día banquete con sus amigos. O sea, este hombre iba por ese camino ancho, por ese camino fácil y espacioso, donde la mayoría de las personas van. Este hombre cada día, dice, cada día iba por ese camino de perdición. Sin embargo, Lázaro dice que era un mendigo, ¿verdad?, que estaba ahí, que deseaba, él deseaba comer de las migajas que desperdiciaba el rico. Este hombre representa, ¿verdad?, el sufrimiento, pero representa el sufrimiento que conduce a la vida y a la salvación esta noche. Así es que el rico hacía todo esto, al final mueren cada uno, aleluya. Lázaro llevado al seno de Abraham, y el rico aparece en el infierno, abre sus ojos y está en tormentos en el infierno. Por eso el Señor le dijo, el padre Abraham le dijo: acuérdate que en la tierra tú recibiste tus bienes, sin embargo Lázaro recibió males. Acuérdate que en la tierra tú viviste una vida, ¿verdad?, de placeres, viviste una vida de pecado, viviste una vida de perdición, y ahora estás atormentado tú. Sin embargo, Lázaro, amén, vivió una vida, ¿verdad?, íntegra, vivió una vida, ¿verdad?, abnegada, y ahora él está en la presencia de Dios esta noche. Y esa es la gran diferencia, iglesia. La vida del rico representa ese camino de placeres que conducen a la perdición y a la muerte eterna. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso quiero hablar en segundo lugar: sabiduría, valentía y riquezas. Nuestro texto, Jeremías 9. Vamos a volver al texto. Versículo 23 dice: así dijo Jehová, Jeremías 9:23, no se alabe el sabio su sabiduría,
ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. 3 cosas. Primero dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Está hablando de la sabiduría. Está bien, puedes adquirir sabiduría, no es malo, es bueno, pero no te alabes en ella, no te jactes de tu sabiduría, de tu inteligencia, está diciendo. No te cierres en tu propia sabiduría y en tu propia inteligencia. Aleluya. Porque eso no es el todo. Porque la sabiduría al final ciega a las personas a que no busquen a Dios. Los lleva a creerse autosuficientes, que no tienen necesidad de Dios. La sabiduría, la inteligencia. Las personas inteligentes muchas veces dicen, no, yo no necesito ir a una iglesia, no necesito de Dios, yo sé todo. Y saben muchas cosas, porque quizás han estudiado y ¿verdad? Tienen sabiduría, tienen inteligencia, pero el problema es que esa sabiduría e inteligencia los aparta de Dios, porque se jactan de que no necesitan, de que no tienen necesidad de Dios. Y ese es el peligro muchas veces, ¿verdad?, de creerse sabios que no necesitan de Dios. Vamos a ver 1 Corintios, el apóstol Pablo escribe 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, está diciendo que el conocimiento al final envanece, hace que las personas sean vanidosas o creídas. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Aquí está hablando del envanecimiento una vez más, de personas que tienen cierta inteligencia y cierta sabiduría, pero se envanecen, o sea, se cierran y se hacen vanidosos. Y eso es un peligro esta noche. Nabucodonosor, hermanos, el rey Nabucodonosor de Babilonia, él se creía muy sabio y terminó loco. Él terminó loco como un buey, dice, perdió la razón y comía zacate en el campo, lo amarraron como un animal y le crecieron las uñas y el pelo como un animal. Era un hombre muy sabio, pero su sabiduría lo envaneció, le hizo creerse más que Dios, y el Señor lo quebrantó. ¿Cuántos dicen amén? Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, terminó bien torcido adorando ídolos paganos con toda su sabiduría. Fíjense nada más lo que sucedió. Salomón escribió el libro Eclesiastés y escribió los proverbios, y al final de su misterio, de su reinado, terminó arrodillándose ante Baal y ante dioses falsos. Vamos a leer en 1 de Reyes capítulo 11, versículos 4 al 6. 1 de Reyes 11, 4 al 6. Dice así: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Cuando ya era viejo, dice, su corazón se inclinó a dioses ajenos, y con toda su sabiduría. Por eso dice nuestro texto, ni se alabe el sabio en su sabiduría. Cuidado, hay peligro. También dice, no se alabe el valiente en su valentía. Mira, habla acerca de aquellos, ¿verdad?, que se creen valientes. Aquí no se trata de quién es más valiente o no, sino de aquel que se humilla, porque la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos dicen? El que se humilla será exaltado. Muchos se jactan de valentía,
Se jactan de que no tienen necesidad de Dios en sus vidas. Muchos en el mundo quizás fueron muy violentos y acelerados. Y muchas veces vienen a la iglesia así, violentones, ¿verdad? Y aceleradones. Bueno, aquí no, en Sinaloa sí pasa eso. En otras iglesias sí. Pero muchos llegan así, violentos, acelerados. Bueno, dice el texto, no se alabe el valiente en su valentía. Amén. Hoy yo he tratado con gente así, ¿no? Gente que muy violenta. No les puede decir uno nada. Porque luego se arman. Luego quieren tirar trancazos. Luego se enojan. Porque no les puede decir uno algo. Amén. Hemos tenido gente así. Aleluya. Precisamente ayer, ¿verdad? Contraté a un albañil para que me echara la mano una chamba ahí, que según sabía yeso, sabía también echar yeso, y me lo puse en otra chamba que traigo, y la cosa es que pues no me convenció, y pues ya le dije, oye, dime la verdad si eres yesero o no, dime la verdad si sabes trabajar en yeso. Pues para no hacerle largo el cuento, al final se molestó y por teléfono, ¿verdad? Me volvió a hablar para decirme que a él no le gustaba que le dijeran las cosas, no le gustaba que lo regañaran. Pues por ahí hubiéramos empezado, me dijo. Pero se enojó, se molestó. Amén. No se alaba el valiente en su valentía, dice el Señor. Porque en su valentía son derrotados muchos. Y más cuando se trata, ¿verdad?, de servir a Dios. En su valentía muchos, ¿verdad?, son derrotados. Goliat era muy valiente, ¿se acuerdan de Goliat? El filisteo. Pero qué tremendo que un jovencito llamado David, un pastor joven, pastor de ovejas, le quitó lo valiente a Goliat. Lo mató, con una piedra fue suficiente. Amén. El apóstol Pablo era un hombre muy religioso, fariseo, perseguidor de la iglesia, iracundo. Pero un día cuando él iba rumbo a Damasco, Dios, el Señor, se le manifestó y lo tumbó del caballo y quebrantó su corazón. Y aquel hombre iracundo, ¿verdad?, aquel hombre religioso, fariseo, acelerado, hermanos, de repente a los años se convirtió en el hombre más humilde, el hombre más tierno. Ya no era el Saulo, el perseguidor, el asesino, el acelerado, ¿verdad?, el mecha corta, no sé cómo le dicen en Sinaloa, los que rápido se encienden. Eres de mecha corta, dice. Eres de mecha corta, ¿verdad? Entonces, pero el valiente, dice, no se alaba en su valentía. Que Dios nos ayude, gloria a Dios. Lo tercero, dice, ni el rico se alaba en sus riquezas. Muchas de las veces el dinero cambia a las personas. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Verdad? Las personas pueden no tener dinero y pueden ser las personas más humildes sobre la tierra, pero denles dinero, ¿verdad?, o que empiecen a tener dinero, de repente empieza a cambiar su manera de ser. Les empieza a cambiar hasta la manera de caminar, la voz, la manera de mirar a los demás. El dinero cómo cambia a las personas muchas veces. Empiezan a mirar de arriba para abajo a sus semejantes. Por eso dice, ni el rico se alaba en sus riquezas. El apóstol Pablo nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Vamos a leer. Dice 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aleluya. Raíz de todos los males. Por eso no se alabe el rico en sus riquezas. Proverbios 18:11, la Nueva Versión Internacional dice así: ciudad amurallada es la riqueza para el rico, y éste cree que sus muros son inexpugnables. Eso es lo que dice la nueva versión, Proverbios 18:11. ¿Qué está diciendo aquí? Que el rico piensa que con sus riquezas ya tiene todo listo, todo arreglado. Pero la realidad, hermanos, es que cuando alguien, ¿verdad?, no se da cuenta que sus riquezas, así como llegaron, se pueden ir, se le pueden venir abajo.
Por eso dice: ciudad amurallada es la riqueza del rico, pero este cree que sus muros son inexpugnables. O sea, cree que sus muros no van a ser derribados. Cualquier rato pueden venirse abajo. Gloria a Dios. Escuchemos las palabras del rey David. Él declara estas palabras en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Primera de Crónicas 29, 12 dice así: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. David dice que las riquezas y la gloria proceden de Dios. Amén. Aleluya. Y finalmente ahí Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 dice estas palabras. Eclesiastés 5, 10. Vea conmigo. Dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Así es que ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces, ¿en qué debe de alabarse? Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Quiero hablar en tercer lugar: entender y conocer a Dios. Aleluya. Porque aquí se trata de entender y conocer a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Esto es lo que todos debemos buscar: entender y conocer a Dios en esta noche. Sí, puedes tener sabiduría. Debemos de buscar la sabiduría, conocimiento. Está bien, debemos de hacerlo. Debemos de estudiar, leer la Biblia, libros, ¿verdad? Educarnos. Puedes ser valiente. Debes de ser valiente. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Puedes ser valiente. Puedes tener riquezas. Dios no está en contra de la prosperidad. Al contrario, Dios desea que seamos bendecidos y prosperados. Pero que tu prioridad sea servir a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Que tu prioridad sea conocer a Dios. Y al final, lo demás es secundario. Pero primero, dice este texto: en esto que se alabe el que se hubiere de alabar. En conocerme, ¿verdad? En entenderme y conocerme. Ahora, que esas cosas materiales, hermano, no nos aparten de nuestra búsqueda de Dios, porque eso es lo que el mundo busca, cosas materiales, pero no están buscando a Dios. Millones de seres humanos andan tras estas cosas materiales, pero no andan buscando a Dios. Cristo dijo: ¿qué recompensa tendría el hombre, si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? Mateo 16, 26. Entonces, qué triste, ¿verdad?, es que una persona se pase toda la vida persiguiendo cosas materiales, placeres y todo esto, y al final de sus días, ya en la vejez, con una enfermedad, quizás en una cama de hospital o en su propia casa, ya con una enfermedad, ya no se puede levantar. Qué triste, ¿verdad? Esta es la imagen que Jesús está dando aquí, de alguien que toda su vida, amén, andaba tras estas cosas materiales. Aleluya. Y al final pierden su alma por toda la eternidad. Entonces Dios dice: mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Hoy en día los cristianos están más interesados en conocer a fulano pastor o líder. Eso es lo que pasa muchas veces. O fulano rapero o cantante cristiano, que conocer a Dios personalmente. Hay una tendencia, hermano, muchas veces a eso. Hoy en día, millones, pues porque puedo hablarle de millones en el mundo, millones de jóvenes cristianos en las iglesias, o no en las iglesias, más bien jóvenes que están esperando, ¿verdad?, ¿dónde se va a presentar fulano artista, o fulano pastor, o fulano líder, para ir a verlo? O sea, no van a buscar a Dios, más bien van a ver al hombre. Y eso es algo que está pasando en el mundo cristiano en estos tiempos, en el mundo religioso. Gloria a Dios. Hoy en día hay muchos seguidores de tal cual pastor, muchos seguidores de tal cual artista o rapero cristiano, pero pocos seguidores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Seguidores, ¿verdad?, de artistas, seguidores de raperos. Hasta los idolatran, hasta ponen póster ahí en sus cuartos, ¿verdad?
Hermanos, esto es algo bien tremendo, porque están más enfocados en el rapero, en el artista ese, o en el líder, ese líder o lo que sea, que en Cristo, que en Dios. Aleluya. Vamos a ver ahí Mateo capítulo 4, cómo multitudes seguían a Cristo. Mateo 4, 23 al 25, por favor. Mateo 4, 23 al 25 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¡Qué tremendo! Que a Cristo lo seguía mucha gente, tenía muchos seguidores. Dice que lo siguieron de muchas ciudades de Galilea, de Decápolis. Decápolis abarcaba 10 ciudades, de Jerusalén, de Judea, de Siria, etc. Muchos seguidores. Bueno, el Señor necesita seguidores. Pero el problema es que muchos cristianos no están siguiendo a Cristo, están siguiendo a los artistas, ¿verdad? A los raperos cristianos, y se han olvidado de su relación con Dios. ¿Cuántos están conmigo esta noche? San Lucas capítulo 5 habla también acerca de esto. San Lucas 5, versículos del 1 al 3. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice el gentío, fíjense, está hablando de un gentío. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí habla otra vez de una multitud de personas. Y qué triste que en estos tiempos, ¿verdad?, los cristianos están siguiendo a los, por decir así, están siguiendo a los instrumentos de Cristo, no están siguiendo a Cristo. Porque nosotros solo somos instrumentos. Los pastores solo somos instrumentos. Los ministros son instrumentos. Los artistas, los raperos cristianos solo son instrumentos. Los oradores son instrumentos. Pero nadie debe de seguir a un hombre, sino seguir a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que ha pasado, hermanos. De esta manera los cristianos deberían seguir a Jesús. Ciertamente llenan los estadios para ir a mirar a fulano de tal, rapero o artista, orador. Pero ¿qué de su búsqueda personal de Dios en sus corazones? ¿Qué de estar congregándose regularmente en una iglesia? Llenan los estadios, ¿verdad? Llenan canchas de fútbol, pero no llenan las iglesias. Sí llenan esos lugares. Cuando se presenta un artista, hermanos, más un rapero, ¿verdad? No estoy amargado contra los raperos ni contra los artistas. A mí me gusta la música de rap, de estos raperos cristianos, de artistas, ¿verdad? De alabanza. A todos nos gusta esa música, ¿no dicen amén? Pero aquí el problema, hermano, es que usted dése cuenta que cuando se presenta un artista en una ciudad, hermanos, se llena un estadio. Usted ve mucha gente, cristianos, jóvenes de todo tipo ahí, de todas las edades, pero las iglesias no se llenan. No, porque pues, como no es el artista, ¿verdad? O no es el fulano de tal, entonces no están siguiendo a Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué de estar congregándose regularmente en la iglesia? Yo me pregunto. Gloria a Dios. Y aquí es donde entra precisamente esto. Dios dice: mas alábese el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. En eso dice, alábese. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, esto es algo muy, muy importante, gloria a Dios, muy crucial, gloria a Dios. Entender y conocer a Dios. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios también se muestre a aquellos, ¿verdad? Que quizás
no están entendiendo y conociendo a Dios como deberían conocerlo. Deberíamos de conocer a Dios. Se trata de conocer a Dios como Él es misericordioso, ¿verdad? Él es misericordia, Él es justicia, Él es juicio, gloria al Señor. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que dice este texto. Amén, gloria a Dios. Si usted lo cree esta noche, denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, que sí. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro y cierre sus ojos en reverencia a Dios. Entender y conocer a Dios esta noche. Entender y conocer a Dios. Lo más importante es esto. Amén. Aleluya. No se alabe el rico, el sabio, perdón, su sabiduría. Ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Puedes tener sabiduría, puedes ser valiente, puedes tener riquezas, pero lo más importante es que entiendas y conozcas quién es Jehová. Alabes en esto, es el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, gloria a Dios. Vamos a dar, hermanos, entender y conocer a Dios. Aleluya. Todo lo demás es secundario. Lo primero es entender y conocer a Dios esta noche. Hay gente, ¿verdad?, que no han entendido esto, pero lo más importante es Dios. Aleluya. Lo demás viene, hermano.